Primero que nada y como un preámbulo sería mejor hablar un poco sobre lo que sería la historia del trabajo. A lo largo de la historia, los seres humanos han ido modificando los hábitos y costumbres, haciendo uso de la fuerza y el conocimiento para tratar de satisfacer necesidades y mejorar su calidad de vida. Ese intento de superación se realizó a través del trabajo y empleo de recursos y energía, de tal forma que, a medida que se desarrollaba en el trabajo, inevitablemente se realizaba un intercambio tanto con el medio ambiente como con los congéneres. Para trabajar implica modificar el entorno, el individuo también se modifica a sí mismo al vincularse de forma solidaria o conflictiva con otros u otros grupos. Todo trabajo requiere de una serie de esfuerzos físicos y conocimientos a sujetos y colectivos, necesarios para su realización en formar algún tipo de ayuda o cooperación. En la prehistoria los primeros humanos podían subsistir en base de la recolección. Sus únicas herramientas eran sus manos y con ellas conseguían alimento. A medida que fueron desarrollando sus conocimientos, incorporaron herramientas, como por ejemplo palos y piedras, también descubrieron el fuego. A estas alturas, el hombre pasa de recolector a cazador, y se produce una importante división social del trabajo, la asignación de funciones según la condición sexual y la edad. Años más tarde, y con el surgimiento de las primeras ciudades, se dieron múltiples modificaciones en los estratos sociales que surgieron las bases del esclavismo, que posteriormente darían lugar al feudalismo. Y muchos años más tarde, la industria de la exportación, donde el trabajo y el capital se separaron, donde el obrero, apartado del mercado, solo conoce al empresario que le paga. La revolución industrial, hasta la actualidad, donde hubieron múltiples cambios económicos, aparecieron las industrias modernas, donde la utilización de mecanismos y tecnología sustituyeron la mano de obra humana, aumentando los índices de producción a lo que conocemos hoy como producción en masa, donde el empresario ya no depende ni de la voluntad del trabajador ni de sus conocimientos, sino de que aprendan de un hábito. Por supuesto que todos estos cambios sociales y económicos no pudieron aparecer sin ningún problema, particularmente en el ámbito laboral, ya que la utilización de maquinaria había sido algo novedoso. Cometieron muchos errores, fallas y hubo múltiples contiendas y desconformidades de las poblaciones por el uso de maquinaria en lugar de hombres, generando un desempleo y la necesidad de más trabajos. Aparte de esto, las condiciones laborales no eran las mejores, ya que casi siempre había un accidente que provocaba la muerte de alguna persona, ya sea un trabajador obrero, una mujer o un niño, dependiendo del trabajo. Algunos de los accidentes o catástrofes producidas en entornos laborales que se pueden encontrar a lo largo de la historia es, por ejemplo, exactamente en Nueva York. En los años 1880 a 1900 inició el desarrollo de los rascacielos, por supuesto lo que implicaba un mayor desarrollo arquitectónico, donde factores como el encarecimiento del suelo edificable, la utilización del acero, el hormigón armado y el cristal fueron la base de su realización. Eran edificios dedicados fundamentalmente a actividades comerciales. Desde su origen han ido modificándose los diseños y las técnicas de construcción, mecanismos utilizados y los materiales disponibles eran cada vez mejor. No obstante, la mano de obra humana no recibía tanta atención. Los trabajadores solían verse responsables no solo del uso de la maquinaria, sino también de su propia vida. Al menos fue así la mayor parte del tiempo y en los años tempranos de arquitectura de los rascacielos. No solo se veían obligados a maniobrar a través de vigas de acero en constante movimiento, todo trabajo lo hacían con las precauciones que su jefe les podía otorgar, que no solían consistir en mucho más que un casco y un overol de trabajo. Se veían sometidos a horas de peligrosa labor con una paga apenas decente y descansos cortos, en los que no se exponían menos al riesgo por el que pasaban al laborar. Uno de los incidentes laborales más importantes a lo largo de la historia y que dio origen a la búsqueda de justicia social tanto para hombres como para mujeres, y que además de esto impulsó las mejoras en las leyes estadounidenses para la seguridad del trabajo del sector industrial, fue el incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist, la cual fue conmemorada con el primer Día Internacional de la Mujer. En Nueva York, este incendio culminó con el fallecimiento de 146 trabajadores,
de los cuales 123 eran mujeres y 23 hombres, la mayoría jóvenes inmigrantes judías e italianas. El incendio de origen desconocido calcinó la fábrica de camisas. Quienes estaban dentro no pudieron escapar debido a que los dueños habían bloqueado las puertas para evitar los robos que había en la zona. Las víctimas sufrieron quemaduras, asfixia, lesiones por impacto contundente y muchas de ellas saltaron por las ventanas desde los pisos 8º, 9º y 10º a la calle, al entrar en pánico por no poder escapar de las llamas del edificio. Pero otro no menos significativo y que también ha sido muy olvidado a pesar del gran impacto que tuvo en su momento, es el caso de las chicas del radio. Para hablar sobre este triste asunto, primero se tiene que hablar del contexto que había a principios del siglo XX, donde el radio era una moda y que hubo cantidades enormes de productos hechos con radio. Después de todo, se trataba de algo descubierto hacía muy poco y se había convertido en el nuevo producto milagro. Un producto que podía salvar a todo el mundo de prácticamente todo. Se vendían agua radioactiva o cremas para la cara con radio. De cierta forma afortunada, la vasta mayoría de estos productos eran un timo que de radioactivo solo tenían el nombre, mientras que otros eran genuinamente peligrosos. Por ejemplo, había un pseudo curatodo con radio que dio muerte a un millonario estadounidense que lo tomaba de forma masiva. Claro que hoy día sabemos que el radio es un elemento radioactivo, pero que en su momento un grupo de trabajadores industriales de los Estados Unidos estuvieron en contacto con él, experimentaron de primera mano los terribles efectos de la radiación en el cuerpo humano. Esta historia ocurre en tiempos de la Primera Guerra Mundial, cuando una empresa comenzó a producir radio de forma industrializada debido a sus propiedades luminosas. Podía usarse para pintar relojes que luego se vendían a los soldados y así estos no tendrían ningún problema para saber la hora durante la noche. La US Radium Corporation, o Corporación de Radio Estadounidense, contrató a 70 mujeres para trabajar en su fábrica, con la misión casi exclusiva de terminar los relojes pintando de radio las manecillas. Lastimosamente, los pinceles de las trabajadoras perdían rápidamente la punta, por lo que los dueños de la empresa les habían indicado que debían lamerlos o presionarlos con los labios para que volvieran a funcionar. Al ingresar, muchas mujeres habían preguntado los peligros potenciales del radio y se les había respondido con que no había ninguno, por lo que jugaban con él e incluso lo usaban para pintarse la ropa o la cara en los descansos, todo por su luminiscencia. Pero esta información de alta importancia sobre el radio no era solamente por ignorancia. Los dueños de la empresa, así como algunos empleados de alto nivel, conocían a conciencia de los peligros de la radiación y evitaban a toda costa el contacto con este material, usando barreras protectoras y otro tipo de objetos, mientras que las trabajadoras estaban en contacto constante con el radio. Los individuos quienes han vivido envenenamiento por radiación son una prueba fehaciente de que son pocos los destinos más horribles y las muertes más estremecedoras o descorazonadoras. En 1920 apenas se comenzaba a entender el funcionamiento de la radiación. Aún así, ya se sabía de su peligrosidad. Al ser un material radioactivo, debe ser manipulado con extremo cuidado, algo de lo que eran conscientes las directivas de la empresa, y que las empleadas no solo se le ocultó, sino que incluso se les aseguró que no representaba peligro alguno, dando comienzo a los problemas. Un par de años más tarde, después de iniciar el trabajo en la fábrica, las enfermedades comenzaron a presentarse para saldar cuentas entre los empleados de la US Radium Corporation, con uno u otro caso de anemia tomándose a la ligera, pero que fue empeorando gradualmente, llegando a extremos como la necrosis de la mandíbula, siendo Molly Magia, una joven trabajadora de la fábrica de Nueva Jersey, la primera en morir en 1922. Y en las 2 décadas siguientes explotaron cada vez más casos de pintoras de radio que veían cómo sus huesos se volatilizaban, cómo perdían fuerzas, o desarrollaban múltiples enfermedades. Los primeros médicos que las trataron estaban abrumados y sorprendidos, puesto que las chicas sufrían los mismos efectos que los trabajadores del fósforo, sin trabajar en ese mercado. Originalmente, por petición de la empresa, varios médicos y odontólogos de las mujeres mantuvieron la información sobre su enfermedad en privado, llegando incluso a encubrir la verdad con afirmaciones
de que habían muerto por sífilis, por ejemplo, como en el caso de Molly Magia. Al final, sin embargo, las pocas supervivientes ganaron una batalla legal con la empresa y la obligaron a pagar tratamiento médico y una indemnización de por vida. Sin embargo, poco iba a servir. Después de todo, las mujeres murieron poco después. A pesar de esto, su caso las convirtió en celebridades y aclaró, menos en Estados Unidos, que una empresa sería responsable de cualquier daño que sufrieran sus empleados, especialmente si ocurría mientras ejecutaban sus labores. Las mujeres que dirigieron la batalla legal fueron entre estas Grace Fryer, Edna Hosman, Catherine Schauf, Quinta MacDonald y Albina Laris, junto con una mujer aparte que fue indispensable para llevar a la fábrica a los tribunales, Catherine Wolf, que denunció a sus ex empleadores después de ser despedida por su creciente debilidad y enfermedades generadas por el radio, y tuvo que declarar desde cama en su casa por la extrema debilidad que padecía, siendo ellas las que se dieron a conocer como las chicas del radio. El caso de las chicas del radio es obviamente ligada al artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual insta al derecho al trabajo en condiciones satisfactorias, a la protección contra el desempleo, además de la falta de medios de protección al haber sido expuestas a sabiendas a un elemento altamente dañino contra su salud y que, en el caso de Catherine Wolf, fue motivo de su despido repentino. Y si hablamos de derechos omitidos o de los cuales fueron privadas, el principal sería el derecho a la salud. Todas y cada una de las 70 mujeres contratadas por la US Radio Corporation sufrieron de enfermedades y mutilaciones aparentemente necesarias por culpa de una franquicia que no buscaba más que llenarse los bolsillos. Pensaron que podrían hacer lo que quisieran, pero no fue así, gracias al esfuerzo hasta la muerte de estas mujeres prácticamente olvidadas, las chicas del radio.